de programas, né, no projeto de 52, junto com os meus colegas Márcia, Eric, Josi e os outros colegas que vocês tiveram, tiveram, digamos, o acompanhamento, né, nas sessões anteriores. Hoje, sejam bem-vindos, né, mais um dia do módulo extra que preparamos para vocês, o módulo 5, sobre gestão metropolitana. Hoje teremos a nossa instrutora Maria, que irá falar sobre planejamento intrametropolitano, algumas metodologias, né, e ferramentas sobre planejamento, mapeamento e georreferenciamento. Antes de passar a palavra para Maria, eu gostaria de dar alguns avisos. Por favor, quem puder, a gente incentiva a manter as câmeras ligadas, né, para que a gente possa ver vocês. Também pedimos gentilmente que o microfone seja desligado. Teremos um momento para perguntas, então, no momento que forem feitas as perguntas, vocês podem abrir o microfone e fazer as perguntas para a instrutora ou, enfim, para a nossa equipe. Também teremos, a nossa equipe também está acompanhando o chat, se vocês tiverem alguma pergunta pontual no momento da exposição. A nossa instrutora irá fazer a exposição em espanhol, então, assim como o Rafael. Então, indicamos que as legendas estarão disponíveis no idioma original e vocês podem ativá-las nesses 3 pontinhos, né, que aparecem aí na barra superior da tela, em mais. Vocês vão poder ativar a legenda. E qualquer outra palavra, enfim, qualquer dúvida em relação ao vocabulário, a nossa equipe estará também fazendo a tradução de alguma palavra que, enfim, não seja, enfim, compreendida. Vou passar então a palavra para Maria. Buenos días, María. Bienvenida. Hola, buenos días a todas y a todos. Otra vez, pues un gusto estar aquí en este programa de formación sobre, desde nuestro lado, en temas de gestión metropolitana y regional. Entonces, encantada pues de hoy participar de esta jornada, que es una jornada diferente porque es de la práctica. Entonces, la idea es que podamos aplicar los conocimientos que hemos adquirido durante este programa de formación, ya llevarlo a la práctica. Y en ese orden, hoy vamos a trabajar una metodología que implica, pues que tiene que ver con la gestión metropolitana y regional, porque implica los bordes. Pero antes de eso, me gustaría ponerles y presentarles la guía de metodologías para la gestión metropolitana y regional, una guía de gestión y de planificación que es de uso, que se ha aplicado en varias partes del mundo, en varias metrópolis y en varias regiones, que se construyó por metodologías que vinieron de parte también de nuestros socios, donde se fueron aplicando, se fueron mejorando. Y hoy eso es una guía que está a disposición de todos ustedes para que la usen y para que puedan mejorar sus procesos de gestión del territorio desde el rol que ustedes desempeñen, si lo desempeñan desde el sector público o desde el sector privado o desde las organizaciones sociales o desde el sector académico que acompaña estos procesos de gestión territorial, pues estas son metodologías que han sido ya implementadas en diferentes partes del mundo. Entonces voy a iniciar por presentarle este documento, esta guía que está disponible en nuestra página web, y después de eso, ya con este conocimiento y ustedes se familiaricen con el documento, cómo lo pueden usar, vamos a explicar la metodología de hoy y iniciamos el ejercicio y luego Jessica nos va a explicar cómo lo vamos a utilizar en la práctica con la plataforma que vamos a utilizar y para la presentación de resultados.
Entonces vamos a tener hasta las 1 de la tarde de ustedes para hacer este ejercicio. Voy a compartir pantalla para que veamos en sí cuál es el documento y lo puedan ustedes incorporar a su uso de su práctica como tal. ¿Ustedes lo ven ahí? Se llama metodologías. Sí, María. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, entonces este es el documento de metodologías, que como les contaba, es un documento que fuimos como registrando los casos de metodologías que se hacían a nivel global sobre gestiones que requerían la cooperación entre varios municipios, entre varias regiones, entre áreas metropolitanas. La idea es que siempre está relacionada con la gestión y planificación metropolitana, basado en que se requiere la cooperación de varias municipalidades, de varias localidades para encontrar solución a problemas que no se pueden resolver o a oportunidades que no se pueden aprovechar desde la escala local, sino que requieren de una cooperación entre varias municipalidades. Entonces, este documento sirve para ello, ¿no? Para trabajar lo metropolitano, lo regional, tanto en asuntos que tienen que ver con desequilibrios territoriales como oportunidades o potencialidades que tienen, o aprovechar esas potencialidades que tienen las metrópolis y la región. Este documento, entonces, ustedes lo encuentran en nuestra página y lo que quiero mostrarles es que tenemos varias metodologías, ¿no? Varias metodologías que ahora se las voy a presentar una a una. Son 8 metodologías, pero lo que quería mostrarles, estas son las metodologías que ahora las vamos a ver un poco en concreto, pero lo que quería mostrarles es la dinámica de la guía. Y si nos vamos a aquí está toda la parte introductoria, estas son las metodologías. Si nos vamos, esta es la que vamos a trabajar en el día de hoy. Si nos vamos a cada metodología va a tener su explicación, su introducción de por qué es importante este tipo de metodologías, cuál es la problemática o las oportunidades que se quieren abordar desde esta metodología. Va a tener el objetivo que tiene esa metodología, los actores que pueden participar, que deben participar en esa metodología, qué resultados se van a obtener y la estructura metodológica. Entonces es muy fácil de usar. Después de esto viene cómo las etapas de la estructura metodológica y explica cada una de ellas con el objetivo que tiene cada una de las etapas, la modalidad de participación, si se participa en grupos, si se hace de manera individual, los pasos que tiene la participación y el material que se requiere para esa metodología, igual que se anexan dentro de esas metodologías. Por ejemplo, para esta que vamos a usar hoy, tenemos cartografía. En esta de la cartografía se requieren unos mapas de las regiones, se requieren unos iconos que, bueno, como lo vamos a hacer de manera virtual, pues la plataforma que vamos a usar, pues ustedes van a poder usar esos iconos, los que ofrezca la plataforma. Y también en la guía le ofrece las fichas de trabajo, ¿sí? Están establecidas para cada metodología unos formatos que les permite registrar los resultados de cada metodología y que también van a servir como la memoria de los resultados del taller que estén realizando ustedes con sus actores del territorio. Estas, fíjense que ahí están todos los formatos, que es simplemente pasarlos a un modo editable, poderlos a imprimir. Estos, por ejemplo, eran los primeros formatos de la primera etapa. Viene la explicación de la segunda etapa, que también tiene igual el objetivo, cómo participan, si es en grupo, si es de manera individual, cómo
retoman los resultados de la etapa anterior, qué material de participación tienen y igual les ofrece el tipo de fichas que pueden utilizar para el ejercicio ya ustedes en el taller que ustedes estén realizando en territorio. Por otro, la última acción siempre, la última etapa siempre está relacionada con las acciones de gestión metropolitana y regional. ¿Por qué está relacionado con ello? Porque eso lo que permite es establecer una agenda de trabajo, ¿no? Se hizo un taller sobre este tema, sobre un tema específico, se aplican las etapas y siempre se debe terminar en una agenda de trabajo porque eso es lo que implica los siguientes pasos a realizar y ya ponerlos en práctica. Y entonces esas acciones de gestión metropolitana pues tienen que ver también con lo que hemos estado hablando en los últimos días, que han hablado con Rafael, que tienen que ver con la gobernanza, con la planificación, con la financiación, con asuntos específicos socioambientales, con el desarrollo de capacidades si se requiere y sobre proyectos específicos, que es la metodología MetroHub que se aplica. Todas las metodologías terminan en esto porque es una metodología para lograr encontrar cuáles son las acciones desde la gestión de cooperación que haya entre las municipalidades de una metrópoli o las microrregiones de una región pueden establecerse para unos próximos pasos e iniciar actividades de implementación. Aquí siempre entonces para esta etapa también hay una ficha que en últimas esta ficha de trabajo es la agenda, ¿no? Es la agenda con la que se va a resultar. Y la última etapa pues es la socialización de todos los resultados ante todos los actores y con una sistematización de los resultados y las sugerencias para las próximas acciones a desarrollar ya en terreno, ¿no? Que la guía los resultados de la guía. Y así ustedes van a encontrar, aquí está la otra metodología, la gobernanza de las interdependencias, está igual la introducción, quiénes deben participar, quiénes son los actores claves para participar en esta metodología, los resultados, la estructura metodológica, esta tiene otro tipo de estructura, pero esta es la guía. Y por último, en la guía también van a encontrar unos programas de formación también. Están los talleres MetroHub. Entonces, estos programas de formación, esta es otra parte que está dentro de la guía, tienen unos programas de formación, que es también una forma para diseñar programas de formación que tengan que ver con gestión metropolitana y regional. Y aquí también está cuáles son los temas a desarrollar, las bases, los componentes del taller, las etapas, primero de aprendizaje, luego desarrollar y aplicar, luego compartir, luego difundir, que es también nuestra metodología. Y hay otro formato de formación, que es la rueda de alianzas metropolitanas Peer-to-Peer MetroHub, que está orientada a esta transferencia de conocimientos persona a persona, ¿no? De cómo, por ejemplo, las autoridades, una autoridad de movilidad de una ciudad hace interacción con otra de otra ciudad y se hace intercambio persona a persona de los conocimientos. Esto también está como una metodología, otra forma de taller de formación es el que se hace uno a uno. Aquí entonces van a encontrar esas metodologías y dos propuestas de formación de cómo se hace. Aquí está cómo se debe desarrollar esta rueda de intercambios. Bueno, voy a dejar de compartir acá y me voy a pasar
Ahí están viendo mi presentación de las Sí, metodologías. Bueno, entonces María. esta que les estaba mostrando es la guía, ¿no? El documento guía que tiene estas 8 metodologías, ¿no? La que vamos a ver hoy es la de planificación de bordes intrametropolitanos, pero también tenemos una de planificación metropolitana participativa, tenemos una sobre gestión de la gobernanza de las interdependencias que se dan entre las ciudades de una metrópoli. También está una metodología que lo que hace es acompañar el proceso de identificación de la visión del desarrollo de las metrópolis y de las regiones, el diálogo peer-to-peer de metropolitano que implica cómo conectar a los diferentes responsables de un tema, por ejemplo, todos los responsables del tema de salud de los 10 municipios que hacen parte de una metrópoli para lograr encontrar cuáles son los asuntos de la gestión metropolitana que requieren acciones de manera cooperada entre los diferentes municipios. El impacto de los proyectos metropolitanos, esta metodología, está también cómo innovar la gestión metropolitana con una metodología de innovación de temas específicos que requieren acción de cooperación, pero desde una nueva perspectiva con el apoyo de todos los actores. Y también está una metodología para innovar los proyectos metropolitanos, incluso proyectos que se han concebido de alcance local, pero a través de esta metodología se van a poder innovar para que tengan un impacto metropolitano. Estas, como les contaba, estas metodologías han sido ya probadas y han surgido de las necesidades que se dan en las metrópolis y de las regiones de trabajar de manera basada en la cooperación y en la solidaridad, en la acción colectiva. Entonces se han identificado y se han organizado de esta forma que está orientada precisamente para eso, para que a través de la metodología se logre establecer cuáles son los asuntos que requieren cooperación, que requieren acción conjunta entre los municipios que pertenecen a una metrópoli o a una región. Preguntas hasta acá. ¿Tenemos ninguna? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Bueno, parece que no. Entonces vamos a entrar en materia con el ejercicio del día de hoy. Yo espero que disfruten pues lo que vamos a trabajar hoy. Vamos a trabajar esta, que es la metodología de planificación de bordes metropolitanos, intrabordes metropolitanos. La primera tema que tenemos que como definir para que lo entendamos como debe ser, ¿qué son bordes intrametropolitanos? ¿No? Se refieren a los límites que hay. Una metrópoli está conformada por varias municipalidades y en esas municipalidades existen, pues están los límites que conectan una con otra municipalidad. Esta metodología está más orientada a esos límites entre dos municipalidades que están conurbadas. Eso no quiere decir que no se pueda aplicar en las que no están conurbadas, pero es muy útil para esas metrópolis que los límites por el desarrollo urbano no se notan, ¿no? Y ahí es donde se presentan las mayores dificultades, porque una calle llega hasta un punto en que es de jurisdicción de un municipio y a partir del límite le corresponde al otro municipio. Ese es el ejemplo típico en que la reparación de las vías está mejor a un lado de un límite que al otro. O
está abandonado porque no se tiene claro hasta dónde va la jurisdicción de los municipios y son territorios de nadie. Normalmente lo que se ha identificado es que en los límites que hay dentro de las metrópolis, donde se desafía la identificación de cuál es la jurisdicción de las competencias de las autoridades, se presentan abandonos, porque precisamente hay un desconocimiento de los límites en algunos casos, o son temas que son difíciles de regular, de organizar, de gestionar, porque precisamente hay estos límites que superan, hay necesidades que superan los límites político-administrativos de los municipios, pero que no tienen una gestión conjunta por parte de los municipios que participan de esos límites, ¿no? Esto también pasa en los casos en que en que son no solamente límites intrametropolitanos de un mismo país, sino en límites intrametropolitanos que son de metrópolis supranacionales, ¿no? Que son metrópolis binacionales o trinacionales, como la que hay, la trinacional que hay entre Argentina, Brasil y Paraguay. Ciudad del Este, Paraguay, Foz de Iguazú, Brasil y Puerto Iguazú en Argentina. En la misma situación se da, en este caso, pues más complejas, porque no solamente supera la jurisdicción de la ciudad, sino supera la jurisdicción de un país. Y entonces hay necesidad de trabajar estos bordes intrametropolitanos, pero con una mirada supranacional. En este caso que vamos a trabajar hoy, pues se trata de bordes intrametropolitanos dentro de una misma nación, ¿no? Pero que dificultan la gestión. Está claro entonces lo que implica la gestión de los bordes, que es igual a los límites. Hago esta aclaración ya que Jessica ayer me preguntaba un poco al respecto. Tal vez, Jessica, si tú quieres, complementar en portugués, como para dejar claro el tema de bordes. Alguém tem alguma dúvida em relação ao que significa, seriam as zonas de fronteiras, né, os limites entre um município e outro. Se alguém tiver mais alguma dúvida e eu puder esclarecer. Ok, entonces estamos bien hasta el momento, ¿no? Entonces, volvamos aquí a la metodología. Vamos a usar entonces esta. Esta metodología tiene tres etapas, ¿no? Una que es de cartografía social y de gobierno, otra de acupuntura y otra de acciones de gestión metropolitana. Entonces, veamos la primera etapa. Como objetivo de toda la metodología es, les recuerdo, es la gestión de esos límites, ¿sí? Límites, gestión de esos límites que implica lograr un acuerdo entre varios municipios para abordar esta zona, pero para hacer una gestión continua en ese territorio que es limítrofe, para atender desde una mirada supramunicipal una problemática o una oportunidad. Una problemática, por ejemplo, el hecho de que de un lado del límite esté la entidad que provee servicios de salud de un municipio muy cercano al límite y el otro municipio tenga la institución que provee servicios de salud a una distancia larga, pues, que lo que hace es que los ciudadanos consuman los servicios de salud del otro municipio.
pero que no es tan fácil resolver porque en un lado se tienen competencias para atender a sus residentes y en el otro lado, pues el hecho de asumir los servicios de otro municipio, pues está generando dificultades en la provisión de servicios para el municipio que es prestador del servicio. Entonces, en este caso es una problemática que los servicios de un municipio están sobre dimensionados precisamente porque reciben eh, personas de otros municipios que consumen. Entonces, ahí hay una interdependencia que se genera al respecto. O también es una oportunidad porque en el límite existe una reserva natural o existe una fuente hídrica que si bien está generando algunos desequilibrios o se requiere, es una oportunidad porque es importante para la provisión de bienes y servicios ecosistémicos o, o para la provisión del agua. Es decir, esta gestión de estas problemáticas o de estas oportunidades requieren una acción supramunicipal que requieren acuerdos de los ciudadanos y de las autoridades. Entonces, lo que vamos a ver, la primera etapa está referida a eso, ¿no? La cartografía social y de gobierno. ¿Y esto qué implica? Que es la mirada o la interpretación que se hace del territorio desde dos visiones, ¿no? Desde la visión del ciudadano de cómo vive el territorio, qué limitantes se encuentra por el hecho de estar en la zona limítrofe o qué oportunidades porque recibe servicios del otro municipio, cómo vive el ciudadano en ese territorio limítrofe. Y por otro lado está la cartografía de gobierno, que es cómo vive el que le toca gestionar esa zona limítrofe, ¿no? ¿Cómo es el hecho de que se tengan unas competencias, pero que las puedo ejercer hasta este límite que me da la jurisdicción del municipio y que encuentre algunas situaciones que no le permiten ejercer muy bien esas competencias porque precisamente ya pasando esos límites ya no se tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, la cartografía social va para eso, ¿no? Para dar la mirada desde quien vive y desde quien gestiona el territorio limítrofe. La segunda etapa es cuando se han identificado ya la mirada y se han consolidado la mirada tanto del ciudadano como del gobierno, de los gestores urbanos, se han identificado cuáles son las problemáticas, cuáles son las oportunidades. Viene un trabajo, una segunda etapa de acupuntura urbana, y es la identificación por parte tanto de ciudadanos como de gobierno, de esta dupla, de esta mirada conjunta del territorio, identificar cuáles pueden ser los proyectos que se requieren realizar en esa zona limítrofe para atender las problemáticas y las oportunidades. Y además de identificar los proyectos, poder establecer cuál es el alcance de los proyectos, si es del local o es metropolitano. Si el tema se resuelve, si es posible que uno de los municipios es el responsable de realizar ese proyecto, pues será de alcance local. Pero si se requiere una acción conjunta por parte de dos o tres municipios, pues se trata de proyectos de alcance metropolitano. Esa sería la etapa de acupuntura. Entonces se tienen problemáticas, se tienen oportunidades, luego una identificación de cuáles son los proyectos a través de los cuales se podrían abordar esas problemáticas y oportunidades, y si esos proyectos son posibles desarrollarlos a nivel local o si requieren una acción supramunicipal, una acción metropolitana, hasta ahí va la segunda etapa.
La tercera etapa, entonces, ya son las acciones de gestión metropolitana, que es identificar qué tipo de asuntos, tanto de gobernanza, de planificación, de financiación, se requieren, o de desarrollo de capacidades, o de asuntos socioambientales, o algún tipo de financiamiento conjunto que se deba hacer para desarrollar en los proyectos, o los proyectos que se hayan definido para atender las problemáticas y las oportunidades en la zona limítrofe. Y con esto, pues tendríamos un modelo de gestión metropolitana de la zona periférica, proyectos, y para esos proyectos, ¿qué se requiere hacer en materia de gobernanza, en materia de planificación, la financiación para el proyecto, de dónde viene, si viene del presupuesto local o se requiere una bolsa, un fondo común metropolitano para desarrollarlo, si es necesario desarrollar capacidades tanto en los ciudadanos como en los gestores urbanos, los miembros de las instituciones públicas, o si se requiere mejorar las capacidades y desarrollar capacidades de los sectores sociales, el sector privado, o acompañar desde la academia este proceso de gestión de la zona limítrofe. En fin, si es necesario desarrollar un plan para que se haga una gestión más efectiva en la zona limítrofe. Y entonces, en la tercera etapa ya vamos a tener ese modelo de gestión que nos permite establecer los próximos pasos para abordar la situación que se presenta en la zona periférica, y es un abordamiento de manera integral, ¿no? Una mirada integral de la visión del desarrollo de esa zona limítrofe, abordada desde la gobernanza, desde la planificación, desde las finanzas, desde el mismo desarrollo de capacidades en el territorio. Entonces, hasta ahí las etapas de la metrópoli. Bueno, de la metodología. Yo creo que en este momento sí ya vamos a tener preguntas de cómo abordarla. Y bueno, estoy aquí atenta para que las resolvamos antes de pasar ya al ejercicio que vamos a hacer. María, solo una observación. Te mandé la diapositiva actualizada con los mapas que agregué de la actividad que vamos a hacer hoy, con los mapas de las regiones metropolitanas. Así, si quieres, yo te mandé en el chat, pero si quieres yo te comparto, comparto mi Bueno, si pantalla la tienes también, ahí, no hay problema. sí, entonces Sí, dejo esta de misma que te compartir. mandé, sí. A ver si tú puedes compartir ya. Sí, voy a compartirla, son un momentito. Mientras tanto, preguntas de las etapas de la metodología, del objetivo, cuestiones preguntas sobre cómo puede, en qué temas se puede aplicar. Se qualquer um tiver dúvidas, vocês podem tanto utilizar o chat ou também ligar o microfone de vocês, está habilitado. E podem fazer a pergunta em português mesmo, que se for necessário, a gente traduz para María. Hola, buenos días. Hola, Neison. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación, está muy interesante. Mira, yo tengo una pregunta acerca de la compultura urbana. ¿Podría decir qué indicadores podríamos utilizar para hacer el mapeo, por ejemplo, de la compultura de este tema? Porque para mí es nuevo esta terminología, a compultura urbana. Por favor, gracias. Gracias, Neison, por la pregunta. Sí, muchas gracias por la pregunta, porque eso permite ir aclarando temas. El tema de la acupuntura urbana es una metodología que se ha utilizado a nivel global, y es de hacer acciones específicas en el punto estratégico que se requiere para resolver una situación, ¿no? Esa acción específica de acupuntura urbana tiene que ver con una acción física normalmente, ¿no?
Normalmente tiene que ser una acción física, una intervención de una calle, por ejemplo, o una intervención en un parque, o en resolver una situación de la provisión de agua. Generalmente está concebida como una acción física, ¿no? De un proyecto de infraestructura, llamémoslo así. Pero eso no quiere decir que se pueden hacer otro tipo de proyectos. Por ejemplo, si el problema es que en el límite hay una fuente hídrica, pero la fuente hídrica está utilizada para hacer el descargue de residuos sólidos, por ejemplo, las basuras, ¿sí? Y también para el consumo de sustancias alucinógenas. Entonces, acupuntura urbana puede ser que se intervenga la zona de ronda de la fuente hídrica y se genere un paseo que permita, un paseo, no sé cómo lo llaman ustedes, una ronda, un parque lineal, y se establezcan como puntos de recolección de las basuras. Esa podría ser una acupuntura urbana física. Pero una acupuntura urbana, entonces se requiere también que los ciudadanos aprendan a separar en la fuente los residuos y hagan el reciclaje. Entonces eso requiere un desarrollo de capacidad. Entonces fíjate que ya esa acupuntura urbana no es física, sino de una acción, de un programa con los ciudadanos. O, por ejemplo, si el consumo de sustancias alucinógenas, entonces generar un programa para atender a quienes están con esa situación de salud pública en la zona del limítrofe. Entonces, una acción de salud que no es física, pero va directamente a atender el tema neurálgico que está generando el desequilibrio, ¿sí? La problemática. Pero también la acupuntura urbana no necesariamente es para resolver problemas, ¿sí? Sino también para potencializar las oportunidades que tiene el territorio. Entonces yo les ponía, bueno, la fuente hídrica está ahí, pero es una oportunidad, porque es una oportunidad para mirar hacia el río con esta planificación. Entonces, cómo se generan actividades alrededor de la fuente hídrica, se genera espacio público alrededor de la fuente hídrica, se genera, por ejemplo, conectividad, puentes peatonales para tejer los límites entre una ciudad y la otra. Entonces es acupuntura urbana para potencializar esa oportunidad que tiene el territorio, ¿no? Tú tienes una fuente hídrica en el límite y lo que hago es potencializarlo con unos proyectos estratégicos que pueden ser de carácter físico, de infraestructura, o pueden ser programas que van dirigidos a mejorar la forma de vivir esa zona limítrofe. Bueno, entonces está involucrada con la cartografía social desde el punto de vista de las comunidades, de que necesitan las comunidades, los pueblos. Sería algo más o menos así. Son soluciones técnicas para problemas identificados desde el punto de vista de las comunidades, por ejemplo. Sí, en esta metodología, lo interesante cuando ustedes lo apliquen en terreno, ¿sí? Allá en sus territorios, es que la primera actividad es la cartografía, pero no solamente la cartografía social de los ciudadanos, cómo ven la situación en su zona limítrofe, ¿sí? Sino también la cartografía de gobierno, y es decir, cómo los funcionarios de gobierno ven ese territorio. ¿Sí? ¿Cómo viven el hecho de gestionar ese territorio que está en el límite? ¿Cuáles oportunidades ven? ¿Cuáles limitantes ven en el ejercicio de sus competencias y de sus funciones? Para que luego, cuando ustedes miren la guía, hoy no lo vamos a hacer así porque no tenemos como todos los actores de la comunidad, pero cuando en la práctica, después de que cada uno muestra su mapa con su cartografía, esos dos mapas se cruzan y ya se va a tener una mirada común de quién vive y quién gestiona ese territorio limítrofe.
es súper interesante ese momento de la cartografía porque son dos cartografías y son dos miradas diferentes. A veces en la práctica coinciden, ¿no? Y a veces no. Y los ciudadanos no están teniendo en cuenta las limitantes que hay en la gestión o la cartografía de gobierno lo que muestra es una mirada diferente porque no tienen conocimiento de cómo están viviendo en la zona limítrofe de los ciudadanos. Entonces es muy interesante tener las dos, ya ustedes en la práctica cuando lo apliquen, tener las dos miradas y luego se cruza esas dos cartografías y nos da una mirada integral de lo que es el territorio, de lo que está pasando en el territorio, y ahí sí podemos pasar a la otra etapa que es la de acupuntura, ¿sí? La de definir entre todos cuál son de verdad los proyectos estratégicos que, como lo vimos ahora en lo que estaba presentando, pueden ser proyectos de acupuntura que los puede resolver un municipio o pueden ser proyectos que requieren que haya una acción conjunta entre los 2 o 3 municipios que hagan parte del límite, ¿no? Gracias, Nelson, por la pregunta que nos permite ir aclarando cosas. Muchas gracias, María. Más consultas sobre el tema. Esto es importante que estas metodologías, o sea, las vamos a desarrollar es precisamente para que ustedes las puedan aplicar en sus territorios, ¿no? Eso es por eso es importante que lo tengan claro para que lo puedan aplicar de la mejor forma. Son de verdad que muy útiles. Alguém tem mais alguma dúvida? Bueno, creo que podemos seguir, María, Ok. en la exposición. Entonces, estos 3 casos que tú pones son los que vamos a trabajar. Sí, son 3 regiones metropolitanas, la región metropolitana de Salvador, Maceió y Natal. Ok. Que están en los mapas. Josi, ¿você poderia passar, por favor? Para onde estão os mapas? Então, a gente vai dividir, não agora, porque a gente ainda vai explicar, né, como é que vai funcionar a atividade, mas seriam 3 grupos por região metropolitana, e aí cada pessoa que faz parte de uma região metropolitana, né, como Salvador, por exemplo, estaria dentro desse grupo, e acho que pode passar. Assim, Maceió também, região metropolitana de Maceió, porque vimos que tinham participantes nos últimos dias dessas cidades aqui presentes. Isso, Estela está em Salvador. ¿Te gustaría explicar la actividad, María? ¿Seguir con las fichas? No me escuchan. Sí, vamos a utilizar entonces estas regiones metropolitanas. Pero ¿puedes dejar los mapas? Bueno, es que quisiera como tomar uno de los mapas. Yo solo quiero preguntar, dentro de quienes están participando hoy de la clase, ¿hay personas de esta región metropolitana? ¿Sí? Sí. Entonces, en esta región metropolitana, identificar en cada una de las regiones metropolitanas uno de los límites, ¿no? Que, por ejemplo, tengan conurbación. Yo no las conozco, no conozco y el mapa pues no me ofrece la información de dónde hay conurbación. Pero si alguien, ¿quién es de Patricia? ¿Patricia es de está en esa región? Sim, estou em Salvador agora. Ay, gracias, Patricia. ¿Tú nos puedes orientar en qué parte del límite de esta región hay conurbación? ¿Hay conturbación? Sí, conurbación como
Desarrollo urbano continuo entre los límites. Deixa eu ver aqui. Alguém pode falar em... Josiane, alguém pode falar em português melhor o que ela pediu? Sim, Patrícia, a conurbação é quando a gente tem o desenvolvimento urbano contínuo de Salvador para as cidades limites que estão no entorno. Muitas vezes a gente não consegue nem identificar o que é uma cidade e o que é outra. Então, esse desenvolvimento contínuo do território. Ah, perfeito. Sim, como eu tenho um projeto, eu trabalho com um projeto de refugiados que chegam a Salvador e o que eu percebo? Os refugiados, quando chegam em Salvador, eles enviam para Lauro de Freitas, uma cidade vizinha aqui, tá vendo? Estou aqui colocando... então, eles chegam em Salvador e eles são enviados para Lauro de Freitas, eles ficam no bairro de... acho que é Água Branca, alguma coisa assim. Então, assim, eu acho que existe, sim, essa questão, esse limite, né? Ela quer saber o limite, né, Jo? Esse limite, quer dizer, por que eles enviam para Lauro de Freitas refugiados, né? Um lugar onde não tem muita estrutura, tá? Então, como vocês percebem, toda essa região litorânea que vem Veracruz, Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Mata de São João, onde tem a Praia do Forte, que é bem conhecida, tá? Então, sem dúvida, eu acho que existe um problema aí, né? Inclusive, que a gente viu na aula passada, quer dizer, existe uma arrecadação fiscal em Salvador, a arrecadação fiscal de Lauro de Freitas é bem menor, né? Então, assim, Maria, qual seria a sua dúvida? Assim, eu queria entender melhor. Jessica, tal vez... Você fala inglês, Maria? Talvez eu fale inglês melhor que espanhol. Pero bueno, no, si Jessica me puede resumir lo que ha dicho Patricia. Perdón. Jessica. Perdón, ¿puedo dar Nelson, ayúdanos unas entonces. ideas? Que yo soy arquitecto y urbanista, entonces Okay. tal vez manejo mejor el tema. Mira, en verdad no hay conurbación así tan fuerte en Salvador de Bahía como en otras regiones metropolitanas de Brasil, por ejemplo, como Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, que es completamente conurbada con Olinda, con Jaboatão dos Guararapes y otros municipios. Entonces, hay alguna conurbación, pero de hecho, la área territorial del municipio de Salvador ya tiene también áreas que son rurales. Entonces, el tema conurbación, yo creo que no es muy aplicable a la región metropolitana de Salvador como área conurbada, ¿entendés? Pero como área metropolitana, sí, ahí tiene una gran metrópoli con varios municipios, como está el mapa. Entonces, ¿Con quién, Nelson, con quién tendría conurbación el área metropolitana? ¿de Salvador? Sí. Con Lauro de Freitas, creo yo, y hay un inicio de conurbación con otros municipios, pero todavía no está completamente conurbada, como otros ejemplos en Brasil. Ok. Marcela. Si el tema es conurbación, ¿no? Sí, la idea es que si podemos identificar algún continuo urbano entre un municipio y otro. Marcela, tienes la mano levantada. Meu nome é Marcela, eu moro em Fortaleza, né? Não está entre as três que você colocou o mapa, mas a gente tem conurbação aqui, Fortaleza, Eusébio e Caucaia, 3 municípios. E aí os demais municípios, apesar de muitos municípios fazerem, na verdade o Ceará ele tem 3 regiões metropolitanas, das 3 regiões metropolitanas, só 2 têm conurbação, nenhuma das 2 é em todos os municípios. Na região metropolitana de Fortaleza, é Fortaleza, Eusébio e Caucaia, são só 3, eu acho que a região metropolitana tem 14 municípios, mais ou menos. E o do Cariri, que se não me falha a memória, são 9 municípios,
tem conurbação entre Juazeiro, Crato, de uma forma mais tradicional, e Barbalha entraria, mas Barbalha, por mais que você não consiga ver o limite, não tem os problemas de conurbação que você tem em Fortaleza, por exemplo. Em Fortaleza, você chega a ter um residencial que metade é muito, um terço dele está dentro de Caucaia e 2/3 dele está dentro de Fortaleza. Isso quer dizer o quê? Né? Arrecadação de imposto? Ok, então 1/3 do residencial arrecada imposto para Caucaia, 2/3 para Fortaleza. Mas os problemas maiores que a gente nota é em relação a posto de saúde. Então, quer dizer que tipo, um vizinho pode ir em um determinado posto e o outro vizinho não pode ir nesse posto no mesmo posto de saúde, ele tem que ir em outro posto de saúde. As escolas. Existem crianças que não podem estudar na mesma escola do vizinho, né? Às vezes do vizinho da frente, porque ele é morador de Caucaia, ele não é morador de Fortaleza. Então, assim, a gente tem conurbação de uma forma bem visível, bem factível, bem forte, mas não em todos os municípios da região metropolitana. Eu acho que a região metropolitana ela ganhou um conceito muito abrangente nesse sentido. Por isso que eu estava bem interessada na questão de como se é feito esse levantamento de dados das áreas periféricas. Gracias, Marcela. ¿Puedes poner el mapa el siguiente mapa? Marcelo, ¿y el siguiente? Bueno, yo creo que ese va a ser el primer punto de discusión en los grupos que van a trabajar y es encontrar esa zona limítrofe que tiene algún tipo de problemática o de oportunidad. Por ejemplo, Patricia me está diciendo que entre Salvador y Lauro de Freitas es una zona limítrofe donde hay dificultades para el tema de refugiados, ¿sí? Entonces, de migrantes. Ese, por ejemplo, podría ser, pero quiero que en el grupo lo evalúen cuál dentro de la región metropolitana es el límite que tiene una actividad importante que es la que van a trabajar en el ejercicio, ¿sí? Entonces, cada uno en su región metropolitana identifique el límite dentro de la región que genera alguna situación que puede ser una oportunidad o una problemática, como en el caso que nos decía Patricia, ¿no? Entre Lauro de Freitas y Salvador. Bueno, entonces, ese es el primer ejercicio que tenemos antes de entrar a hacer cartografía, identificar cuál es el límite que se va a hacer. Y a partir de ahí vamos a hacer la primera actividad, que es la de cartografía social y de gobierno. Ustedes en el grupo van a identificar si hay representantes de gobierno, de la academia o del sector social o privado, para que definan si pueden hacer cartografía social y de gobierno aparte o si hacen una conjunta, ¿no? Así hacemos una conjunta, pero lo que vamos a hacer es una cartografía, ¿no? Vamos a mirar en el territorio, en esa zona limítrofe que ustedes han identificado, qué oportunidades y qué problemáticas tienen. Y las van a ubicar en la plataforma que ya Jessica les va a explicar. Ese es el primer ejercicio que vamos a hacer. Son las 10 perdón, son las 11, las 12 de ustedes, ¿sí? Las 12 del mediodía. Tenemos una hora para ya aplicar la metodología. Vamos a hacer este primer ejercicio 15 minutos. Una vez estén ya en las salas de trabajo. Y 15 minutos para el primer ejercicio de cartografía y poder, con un representante de cada región, contar cuáles son los resultados de esa cartografía, ¿no? ¿Qué oportunidades o qué problemáticas tiene ese límite como tal? Y entonces ya voy a darle el uso de la palabra a Jessica para que nos explique cómo va a funcionar en materia de la plataforma
donde vamos a colocar todos los resultados. Jessica. María, una duda. En esta primera actividad vamos a trabajar la etapa 1 completa, o sea, la cartografía social de gobierno y después juntar todas las informaciones, ¿no? Las 3 fichas. Definir en el mapa cuáles son las zonas de conurbación y después trabajar, juntar la información en las 3 fichas, ¿no? No te escucho. Está apagado el micrófono. Perdón, por tiempo, utilicemos la última, ¿no? La visión conjunta. La que se llama visión conjunta de interpretación de la zona periférica, porque pues como no tenemos todos los actores que deberían estar, entonces miremos qué problemáticas, oportunidades, incluso la ficha les dice sobre qué temas podría ser, ¿no? Y que las puedan identificar. Entonces la tercera, creo que esa es para poder hacerla. Lo que sí quiero decirles es que en la práctica se debe hacer 2 cartografías, ¿no? Para poder ver lo que le explicaba Nelson, ¿no? La visión desde la ciudadanía que vive ahí, cómo es que vive el límite, y desde el gobierno, cuáles son sus oportunidades limitantes en el momento de gestionar ese territorio. Aquí vamos a hacer solo uno, ¿no? Lo que ustedes entre todos identifiquen cuál es la situación de problemáticas y oportunidades que tiene esa zona. Vamos a utilizar entonces la tercera, Jessica, y para eso tenemos, entonces, usemos 15 minutos para ello. Si tú puedes presentar ahí cómo lo vamos a hacer en la plataforma. Sim, Josi, você poderia passar, por favor, para a ficha que a gente vai trabalhar? Seria a terceira ficha da etapa 1. Isso, seria essa. A gente vai trabalhar essa ficha, porque no Jamboard, a gente vai usar o Jamboard, e a nossa equipe vai dividir vocês em grupos, né, de acordo com as regiões metropolitanas, né, e se tiver alguém de uma outra região, né, vai ser incluído em um dos grupos junto com alguém que seja da região para, enfim, para poder auxiliar. No Jamboard, a nossa equipe vai estar passando os links em cada sala. São 3 regiões, Neison. A região metropolitana de Salvador, a de Maceió e a de Natal, tá? E aí, vamos considerar no Jamboard essa ficha, que é a visão conjunta de interpretação da zona de fronteira. Vamos ter quanto tempo, Maria? 15 minutos, não? Esta primeira atividade? Sí, esta primera actividad 15 minutos y entramos, volvemos acá, presentamos los resultados de las problemáticas y avanzamos en la otra etapa. Pronto, perfeito. Então, a gente vai trabalhar essa ficha durante 15 minutos, tá? A gente vai redirecionar vocês para os grupos e a nossa equipe também vai estar passando nos grupos se vocês tiverem alguma dúvida. E Maria, também puedes entrar en los grupos, ¿no? Para ayudarles. Acuérdense que lo primero que hay que hacer es identificar el límite, ¿no? El límite que van a trabajar, la zona del límite que van a trabajar. Isso, perfeito. Primeiro vocês vão identificar no mapa quais são os limites que vocês vão trabalhar e depois vão passar para a ficha para trabalhar essa visão conjunta da zona, identificando os problemas, as oportunidades, né, e os assuntos de tema e da região metropolitana a serem trabalhados. Neison, nossa equipe vai fazer a divisão dos grupos agora e a gente vai estar passando para compartilhar o link do Jamboard e dar as instruções para vocês poderem mexer no arquivo, tá? Dale, graças. Eu vou apresentar e a Estela, como está sem microfone, ela pode completar pelo chat, tá bom? Vamos ver se a gente conseguiu delinear. A gente escolheu a conurbação entre Salvador e Simões Filho, por uma problemática que a gente tem na bacia hidrográfica do Rio Manedendê. Ele nasce lá em Simões Filho e tem um deságua num parque de Salvador. Nosso grupo é Laís, Estela, Patrícia e Arnaldo. E a problemática está centrada no meio ambiente.
a gente delineou aí desmatamento, que são os problemas da região, né? Desmatamento queimado, extração ilegal de substâncias minerais, lançamento de esgoto doméstico, disposição do rio em local inadequado e as ocupações espontâneas dessa área que aconteceu exatamente por estar numa área urbana. O problema que a gente identificou é que essa bacia, por estar entre esses dois municípios, não existe uma definição clara de responsabilidade sobre ela. E a gente deu até um exemplo de um projeto para o qual eu estou trabalhando, que é de recuperação dessa bacia na parte que está em Salvador, dentro do Parque Metropolitano de São Bartolomeu. A gente está recuperando essa parte do parque, mas não existe uma conversa com o município de Simões Filho, que também tem responsabilidade sobre a manutenção dessa própria bacia. Então, se a gente está recuperando uma parte dela e não tem essa conversa com outro município, pode ser que essa intervenção ela não seja sustentável, não seja pensada de uma forma completa, já que essa bacia está aí entre esses dois municípios. Então, as oportunidades seriam a recuperação desse complexo de bacia por meio de uma parceria entre os municípios para que se gerem intervenções sustentáveis. Sobre os assuntos metropolitanos, eu não sei se está certo. A gente não conseguiu fazer uma discussão em grupo, mas seria a definição da responsabilidade entre os limites espaciais entre os dois municípios, se repensar a infraestrutura de obras e conservação dessa própria bacia, já que ela está, né, numa área metropolitana, talvez até conversar com outros municípios que também interfiram, já que uma bacia ela está nessas duas áreas, mas ela abastece outras áreas também. A logística da fiscalização ambiental e repensar a exploração dos recursos hídricos dela. Aí tem uma foto da bacia e das áreas em que ela consegue abranger entre os dois municípios. Muchas gracias por la definición. Bueno, vamos a tener entonces en cuenta estos temas de problemáticas, oportunidades y asuntos metropolitanos que vamos a utilizar para la siguiente etapa, ¿no? Entonces, veamos ahora el otro caso de Maceió. Maceió. Alguém do grupo de Maceió gostaria de falar? Para apresentar os resultados do que vocês discutiram? Neiso, Andréia, Andrea, eu falo. Guilani. Bueno, hicimos de una manera distinta del grupo de Salvador, porque ¿se puede proyectar, por favor? Entonces, cada uno hizo su contribución, y todavía el tema es muy complejo y sería como una mágica, en menos de 15 minutos, tener así como un diagnóstico de todos los problemas de una zona tan compleja como es las ciudades brasileñas, ¿no? Las zonas metropolitanas de Brasil. El tema principal, creo, es porque Maceió todavía es, la zona es rica, la gente que es pobre, porque hay una concentración de rentas que es muy alta. Pero tenemos entonces muchos temas con problemáticas, por ejemplo, como deficiencia no transporte público, áreas de preservación ambientales que están muy degradadas, inexistencia de un planeamiento metropolitano, ¿no? Problemas con desastres naturales y tecnoindustriales también. También a la habitación, número grande de habitación de programas de gobierno, ¿no? Que están haciendo una conurbación entre dos municipios, pero hicimos un análisis acerca de la conurbación que está más grande, que es con el municipio de Río Largo, donde está nuestro aeropuerto internacional. Así, está justo en el borde de dos municipios y ahí hay una pelea muy grande entre los alcaldes y con muchos intereses, que son cuestiones metropolitanas también, creo yo. Baixos indicadores de la educación, ¿no? ¿Qué hago, Jessica? ¿Digo todos los temas ahí?
un resumen? ¿Cómo quieres? Sí, si puedes resumirlo. Claro. Bueno, pero si hay problemática también, creo yo, puede haber oportunidades. Y la estrategia es justo desde una mirada social, pero con los problemas identificados, también identificar las oportunidades, ¿no? Como, por ejemplo, servicios ecosistémicos, turismo, acceso para las zonas de gran movilidad, para los transportes públicos, ¿no? Y también hay muchos espacios que están vacíos, que todavía no están ocupados. Por ejemplo, 42% del área del municipio de Maceió, la capital, son áreas urbanas. Las otras zonas son rurales, con caña de azúcar y bueno, haciendas y otros lugares que hay espacio. Lo que quiero decir es que hay espacios que se puede desarrollar un planeamiento más calificado. Y acerca de los asuntos metropolitanos, creo yo que ahí para el tema de movilidad, la necesidad de nuevas posibilidades de transporte, como trenes de superficie, hay potenciales turísticos muy fuertes, porque estamos en una zona turística, por las playas y otros lugares que son muy atractivos desde el punto de vista nacional, pero también internacional. Y necesidades de protección del medio ambiente, ¿no? De la gestión de áreas protegidas, de la basura también, la recolectación y también con respeto a los mangles, creo yo, las zonas húmedas de la capital, que está involucrado con protección para los ecosistemas fluviales y marítimos, donde mucha gente depende de los pescados, los mariscos que son recolectados ahí en estas zonas y son poblaciones de alta vulnerabilidad social también. Y hay muchas cuestiones. Bueno, en resumen, de una manera muy compleja, estamos hablando de una población de 3 millones de personas, entonces sería por ahí. Yo no sé si Andrea o otro colega quiere completar. Andrea, Diglani, alguém gostaria de completar algo mais? Está bien, entonces está completo. Mira, aquí en lo de las problemáticas y oportunidades, por ejemplo, este que dicen sobre falta de planeamiento urbano, eso lo vamos a dejar para las acciones, ¿no? Porque eso sería, pero la problemática de la deficiencia del transporte público, la violencia urbana, la degradación de las áreas ambientales, esas son problemáticas específicas. Entonces, bajos indicadores escolares y analfabetismo, ausencia de espacio público. Vamos a tomar problemáticas y oportunidades para que, basado en ellas, van a definir cuál va a ser el proyecto para abordar esa problemática, ¿no? que se requiere. Y si ese proyecto se podría desarrollar desde la escala local o si se requiere cooperación entre los municipios del área limítrofe para que funcione, ¿no? Áreas de desastres naturales ocupados en grupos de alta vulnerabilidad. Asentamientos humanos informales, ¿no? Creación de empleos en pocas centralidades. Concentración de oportunidades de empleos, empleos, ¿será? Sí, son empleos es empleos. Empleos en pocas centralidades. Ok. Bueno, entonces, para este grupo, utilizar problemáticas y oportunidades para definir proyectos. Proyectos a desarrollar para atender esas problemáticas. En la próxima Sí, etapa es hacer esto. en la próxima van a tomar estas dos, y nos falta un grupo. No, yo creo que Natal no hay, ¿no?
No, Pues, no hay el otro grupo, María, son dos, porque entonces, sí, ok. puramente esos dos. Bueno, entonces vamos rápidamente, entramos, y nos está acabando el tiempo, a entrar y organicen de las problemáticas y de las oportunidades, cuál sería el proyecto de acupuntura urbana que podría atender esa situación, ¿no? Y Muy bien. definirlo, además, si eso es un proyecto que requiere de la acción únicamente de uno de los municipios o de los dos, pero por aparte, o si requiere una acción conjunta entre ellos. Hagámoslo, ya como tienen los temas, hagámoslo pronto en 10 minutos y volvemos para proponer. Bueno, ya es por tiempo, estaba mirando que nos tenemos 15 minutos. Lo que podemos hacer son las dos etapas siguientes, ¿no? Entonces van a definir proyectos de acupuntura para cada una de las problemáticas y oportunidades y qué acciones metropolitanas se deben hacer. Entonces, sí, por ejemplo, ahí tenemos el proyecto, a ver, de transporte público. Proyecto de transporte público que nos acaban de presentar, una dificultad una problemática de Maceió es el transporte público que es ineficiente. ¿Cuál podría ser el proyecto para ello? ¿Y qué acciones de gobernanza o de planificación o de financiación se requieren para abordar ese proyecto? Entonces, bueno, para que ese proyecto se requiera hacer un comité limítrofe del transporte público. Entonces es una acción de gobernanza, ¿sí? Pero se requiere hacer un fondo común para que exista, no sé, la infraestructura, para que se dé infraestructura para la bicicleta que conecte la zona limítrofe, entonces se requiere una acción de financiación. Que se requiere también un plan para el tema del transporte, entonces una acción de planificación, que sería la problemática, las oportunidades, cuál es el proyecto y cuál es la acción metropolitana. Este formato que está aquí ahorita presentado es el que vamos a utilizar de una vez para que nos quede todo completo. María, una pregunta. Vamos a considerar entonces para la etapa 2 las dos fichas disponibles en el Jamboard, porque tenemos la primera de acupuntura urbana y la segunda vuelve a las problemáticas, ¿no? No. Esa que acabas de presentar, esa. Sí, es esta que vamos a utilizar ahora, ¿no? Ahora, y además la última que tenías presentada. Azul, de etapa 3. Para incluir, bueno, para este proyecto, ya han definido los proyectos, aquí van los proyectos, y para ese proyecto, ¿qué acción hay que hacer? Entonces hay que crear un comité, o hay que hacer una junta sobre tal tema, o hay que involucrar al gobierno estatal con los gobiernos municipales. ¿Cómo va a ser la actividad de gobernanza ahí? ¿Qué requerimientos de planificación se requieren y qué requerimientos de financiación se requieren? Principalmente esos tres que son como los más comunes. O si hay necesidad de hacer programa de desarrollo de capacidades institucional o de la ciudadanía. Entonces, vamos a las salas y vamos entrando a las salas para cualquier duda. María, si quieres, ya estamos todos aquí. Bueno, perfecto. Entonces, ¿estamos todos ya? Listo. ¿Quién quiere iniciar a presentar los resultados? De Grupo 1, Maceió, El Salvador. Salvador. Estamos editando ainda. Oi. Alguém Salvador. Salvador? Creo que había terminado primero. Ok.
Talvez se a gente Salvador começar com gostaria de falar? Maceió, que voltou antes, já estava terminando. Que tal, Jéssica? Ah, pode ser também. Maceió. Alguém de Maceió gostaria de falar? Neison, Andréia, Ziguilane. que hablas. Por conta do tempo, Maceió acabou se concentrando apenas em uma temática, que foi a temática da mobilidade urbana. Alguém do grupo gostaria de falar rapidinho, resumidamente, sobre o que vocês discutiram? Aí, Você poderia falar, Ziguilane? você pode. No te escuchamos. Você consegue falar, Ziguilane? Sim, seria possível projetar Sim. Alguém poderia projetar, por favor, os resultados de Maceió? Só um instantinho. Desculpa, eu achei que estava projetando problemas tecnológicos. Tranquila, tudo bem. Pronto, agora a gente consegue visualizar. Isso, como Obrigada. fala a Jéssica, por conta do tempo, a gente tem de pegar só uma problemática, a da mobilidade urbana. Na descrição do projeto. ¿Puedes hablar más fuerte? Casi no lo escuchamos. Isso, nós definimos só uma problemática por conta do tempo, né? Que foi mobilidade urbana. O que é mobilidade urbana? Na descrição do projeto, nós colocamos a linha de VLT ligando o Rio Largo, que é o município do lado de Maceió, o aeroporto e Maceió. Já existe uma linha de VLT que está, inclusive, com alguns problemas por conta do afundamento de alguns bairros. Então, a ideia seria tanto melhorar o que já existe, quanto ampliar. No nível local, realizar a conexão das áreas das principais localidades e centralidades da cidade. E no nível metropolitano, a interconexão entre as áreas metropolitanas. Seria uma ampliação, de fato. Existem já propostas da própria rede, né, que foi apresentada já a prefeitos, mas, assim, essa é a ideia que a gente colocou nesse nível. Ok, muchas gracias. Sí, este ejemplo está muy bien en la medida que está una descripción del proyecto que es un proyecto metropolitano, pero que tiene unas acciones a nivel local, que es conectar las localidades a esa línea desde cada uno de los municipios, y la intersección entre las áreas metropolitanas sí ya sería lo que habría que resolver a nivel metropolitano. Sobre las acciones de gestión metropolitana, ¿alcanzaron a resolver, a analisar? Sim, no próximo, na próxima diapositiva. Isso. Nós usamos o mesmo exemplo da ficha anterior, colocamos a problemática, né? A deficiência no transporte público metropolitano, especialmente para a população pobre. A proposta de nível metropolitano, né? Um plano diretor de mobilidade urbana da região metropolitana, e a ação metropolitana é indicar fontes de financiamento para a execução do plano. Nós ficamos só nesse nível do exemplo. Sí, entonces tenemos una acción metropolitana desde la planificación, Sí. Que sería el plan director, una acción de gestión metropolitana sobre una fuente común para la implementación del plan, muy bien.
y habría que identificar qué tipo de gobernanza, de esquema de gobernanza, especialmente para el sector de movilidad, debería generarse para que participen, por ejemplo, las autoridades de transporte o de movilidad de los municipios, del área metropolitana, que participen el sector privado que hace parte de la prestación del servicio, los representantes de los ciudadanos organizados, interesados en mejorar el servicio público de transporte, inclusive la academia en donde pueda participar para aportar los estudios que se den a nivel de transporte público, de la movilidad. Entonces aquí, en esta propuesta, si bien está, fíjense que está la acción en gestión metropolitana desde la planificación, desde la financiación, y sería interesante incluir una acción desde la gobernanza, para crear digamos que un espacio de gobernanza sobre el tema de movilidad, donde participen los diferentes actores que corresponden al tema que hacen parte del tema de movilidad, y nos quedaría, digamos que una propuesta más integral para abordar esta problemática. Habría que identificar cuáles son los actores que participan dentro de la gobernanza, ¿sí?, que constituyen el tema de gobernanza. Y si es necesario también, por ejemplo, incluir alguna acción de gestión metropolitana relacionada con el desarrollo de capacidades, por ejemplo, para transformar los modelos de movilidad de los ciudadanos en la frontera. Entonces, de pronto hacer formación o sensibilización a usos de transporte no motorizados. Entonces, ahí tendríamos, por ejemplo, otra acción de gestión metropolitana relacionada con fortalecimiento de capacidades. Pero este es un muy buen ejercicio de cómo actuar, ¿no? Veamos el siguiente caso, el de la región de El Salvador, si ya están listos. Oi, vou ligar a minha câmera. Estávamos editando. Me escutam? Sí, te escuchamos. A gente fez uma proposta muito pretensiosa, desenvolvemos os 3 e a gente acabou enrolando. Mas vamos, nós desmembramos a problemática do despejo irregular de esgoto, ligações clandestinas, né, de esgoto, como uma primeira problemática dentro da problemática maior de gestão da bacia. O outro problema seria a exploração hídrica, que precisa ser fiscalizada, já que é uma bacia intermunicipal, e uma falta de monitoramento dessas águas, independente da condição em que elas estejam. E aí a descrição dos projetos que estariam vinculados a essas 3 problemáticas. O primeiro é o projeto de regularização da rede de esgoto e drenagem. Ela pode se dar ao nível local, que dentro da cidade de Salvador seria a região do subúrbio, que já é uma região bem grande, é quase uma subprefeitura dentro da prefeitura de Salvador. E a nível metropolitano você tem o acordo entre os vários municípios que são interferidos por essa bacia, né, já que ela está especificamente entre Salvador e Simões Filho, mas ela fornece água e tem uma interferência ambiental com essas outras regiões. O projeto para exploração hídrica não fiscalizada seria um projeto de metropolização da bacia, né? Esse projeto não existe, tá, gente? É só realmente uma proposta. A nível local, precisa-se da recuperação não só da bacia, mas uma política de habitação e reassentamento e melhoria das moradias, já que o principal emissor desses dejetos irregulares são as residências, que foram sendo construídas de forma irregular também na área urbana. E a nível metropolitano, a gente precisaria de um conselho metropolitano de gestão dessa bacia, né, envolvendo os áreas. Essa ação esse ponto especificamente a nível metropolitano, eu acho que ele já está repetido também lá no próximo slide como uma ação, né?
A falta de monitoramento das águas seria um outro problema. Mas a gente não desenvolveu até o nível metropolitano. No nível local, a gente sabe que precisa de uma gestão inovadora desses resíduos sólidos, porque não existe nem para essa região, nem para cidades de Salvador e Simões Filho. Aqui só deu tempo da gente fazer o primeiro item de despejo regular. Com uma proposta de nível metropolitano, seria um projeto de infraestrutura integral, né? Ou seja, a recuperação da bacia nos locais onde ela passa, mas uma melhoria de tudo que interfere na melhoria dessa bacia, no caso, a melhoria das edificações também. Isso seria feito, eu posso repetir a mesma ação, inclusive a nível metropolitano e a nível local? O mesmo projeto, só que com responsabilidades diferentes, Maria? Sí, muchas gracias, Laice. Muchas gracias. Mira que en la anterior, aquí tenemos una propuesta de gestión metropolitana que va específica a un proyecto como tal de infraestructura. Pero si vamos a la diapositiva anterior, ahí están las propuestas de gestión metropolitana. Y tienen un Consejo Metropolitano de Gestión de Vacía, ¿se llama así? Que es una acción de gestión metropolitana basada en gobernanza, el tema de gobernanza, ¿sí? Y tenemos también el del proyecto que vimos en la otra diapositiva como tal, un proyecto como tal que debería corresponder a una acción de gestión metropolitana relacionada con la planificación. Entonces habría que también pensar en una estructura de plan para abordar esta problemática, porque fíjate que el primero, segundo y tercero que lo han como desligado en temas específicos, abordarlo como tal requiere un plan maestro específicamente para este tema. Entonces, desde la planificación habría que pensarse en un plan maestro para esta problemática específica. El Consejo Metropolitano de Gestión sería que dice que deberían participar los diferentes actores, y la sociedad civil sería ese mecanismo de gobernanza, y habría que mirar cuál sería la estrategia de financiación conjunta para esta propuesta de resolver la situación. Además, podríamos incorporar, aparte del proyecto, unas acciones de fortalecimiento de capacidades también en la sociedad, de cómo hacer la gestión de los residuos, cómo utilizar las fuentes hídricas, generar capacidad en los ciudadanos de cómo es gestionar los recursos naturales y los residuos que se generan por el hecho de usar los bienes y servicios urbanos. Entonces nos quedaría aquí como una agenda, digamos que la agenda de gestión metropolitana con planificación, con esquema de gobernanza, con temas de financiación y acciones para fortalecer las capacidades tanto de la ciudadanía. Se me ocurre aquí el de la ciudadanía, pero también debería hablarse de generación y fortalecimiento de capacidades en las instituciones, ¿no? En las instituciones sectoriales para abordar de mejor manera estas situaciones. Con esto yo lo que quiero decirles y también agradecerles a los que estuvieron hoy en la clase, porque la gestión metropolitana, la gestión regional y en sí la gestión territorial, tenemos que avanzarla en darle una mirada más allá de del qué, ¿no? De qué es lo que está pasando, por qué está pasando, al cómo. El cómo es lo que hicimos hoy, ¿sí? Y por eso quiero destacar que a quienes estuvieron hoy en la clase hicieron esta práctica que es muy rápida, pero es un ejemplo, pero sobre todo es la invitación a que nos enfoquemos más desde el rol en que estamos en el cómo resolver las cosas, porque el qué ya hay muchos estudios, hay muchos análisis, muchas guías, muchos foros de discusión al respecto,
pero en el cómo es donde estamos en deuda. Y el cómo es este tipo de acciones que hicimos hoy en clase, que nos dan un ejemplo de cómo pensar la situación, de cómo resolverla, de qué aspectos tenemos que tener en cuenta, que no es solamente hacer el plan, sino hay que tenerle un esquema de gobernanza, que no es solamente tener el escenario para discutir la situación, sino también hay que tener el plan, que también hay que tener el mecanismo de financiación, que las problemáticas de las metrópolis y de las regiones y del desarrollo urbano no lo resuelve solamente el sector público, el sector de gobierno, sino que es necesario que todos los actores participen. Luego, para que eso pase, debe haber acciones de gestión relacionados con el desarrollo de capacidades y que en últimas todo eso se traduce en proyectos específicos en el territorio. Entonces, cuando hablamos del cómo, hablamos de toda esa mirada integral. Si nos falta alguna de ellas, siempre va a estar tambaleando la solución. Entonces, la invitación es a la siguiente, a que siempre pensemos en el cómo, en las soluciones, ¿sí? En el hacer, en la práctica. Que no nos quedemos solamente en el análisis de lo que está pasando, sino que pasemos a la práctica. Que para pasar a la práctica siempre es necesaria una metodología. Siempre hay que crear una metodología para pasar a la práctica. Que, por ejemplo, donde fallamos mucho en el tema de la práctica es en la participación de los ciudadanos en estos procesos de transformación, porque no hay una metodología para la participación. Entonces sacamos, íbamos a hacer este proyecto, invitamos a la gente habla y pasó. Hasta para la participación hay que generar una metodología. Entonces la práctica implica una metodología para obtener los resultados. Y esa metodología, los resultados que se provean deben tener una mirada integral desde la gobernanza, desde la planificación, desde la financiación, desde el desarrollo de capacidades y desde los proyectos en sí. Ese es como el mensaje final que quisiera como dejarles, que no se les quede uno de esas componentes de la gestión integral desde los 5 aspectos que les he hablado de gobernanza, que ustedes los han estudiado durante el grupo de planificación, financiación, desarrollo de capacidades y proyectos, porque es la forma de encontrar una solución a las dificultades que se presentan en el desarrollo urbano o es la forma de encontrar una estrategia para fortalecer las oportunidades o las potencialidades que tiene el territorio, es con esa mirada integral. Y bueno, y felicitarlos porque el hecho de que se hayan dedicado hoy el día a hablar del cómo, que es el que generalmente no se habla, bueno, eso es una suma ya a gestores urbanos como ustedes que están pensando en el cómo. Yo siempre me enfoco en este tema porque me preocupa mucho esto, ¿no? Además porque vengo de la práctica, ¿no? Vengo del gobierno, entonces siempre en la gestión me quedaba como, sí, este es el estudio que dice esto, pero ¿y cómo lo aplico, no? Entonces la metodología siempre será un aliado, pero debe ser una metodología para resultados y una metodología con una visión integral que aborde todos estos temas. Eso en resumen, espero que puedan usar la guía de estas metodologías que está para diferentes temas, como lo vimos al principio de esta jornada, y que si tienen alguna duda de implementación, me pueden escribir ahí a través de la plataforma y de la guía también. Me pueden escribir que con mucho gusto hago la orientación de cómo se puede hacer la implementación y pues esperamos también que podamos estar en la región para hacerlo en vivo y en directo para que pueda, digamos que disfrutarse mucho más la forma de cómo hacer que las soluciones territoriales se den. Yo con eso
dejaría ahí. No sé, Jessica, cómo podemos cerrar y Sí. mañana para la otra clase que tenemos. Muchas gracias, María, por compartir tanto conocimiento con nosotros hoy. Mucho gusto en tenerte hoy en esta serie de clases, de sesiones acerca del planeamiento de la gestión metropolitana. Mañana seguimos con el tema monitoramento, evaluação e gestão del conhecimento, não? Maria vai estar com a gente amanhã também, nas sessões sobre esse tema que eu acabei de falar. Sobre a guia que a Maria falou, a gente vai estar compartilhando na plataforma Redos, tá? A guia de metodologias que foi apresentada no comecinho da apresentação, a gente vai compartilhar. E Maria, Patricia ha preguntado si puedes compartir tu correo, tu email. Ya voy a ponerlo aquí en el chat. Muchas gracias. Bom, queria agradecer a todos e todas. A gente passou um pouquinho do tempo, né? Mas, enfim, acho que todo mundo conseguiu aproveitar um pouquinho as oficinas, discutir em grupo, e foi um exercício bem interessante. Amanhã a gente segue, né, com o tema e com a Maria aqui com a gente, tá? Muito obrigada a todos e todas. Tenham uma ótima tarde. Muchas gracias, Adiós, María. adiós. Gracias. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Chao.